Ah. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar el tema de la crisis de los misiles en Cuba, formados por Rubí Abigail, Rubí Lisset, Gretel Elizabeth, Rubén Ramón y Juan Rolando. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. La crisis de los misiles en Cuba. Para meternos más en contexto, nos vamos a ir a la noche del 22 de octubre de 1962, cuando el presidente John Kennedy dio una noticia que alertaría a los países del occidente. Claro, en cuya noticia dijo que una isla cercana estaba preparándose militarmente con misiles ofensivos. Se refería a Cuba, que Cuba estaba teniendo armas nucleares, estaba creando misiles nucleares dentro de sí mismo. Y claro que eso podría ser un perjuicio para los países de lo que es Latinoamérica, ¿no? Para Estados Unidos, para México, para todos los que se encuentran en esa zona. Y pues entonces el presidente John Kennedy no le agradó esa idea de que estuvieran haciendo unos misiles cerca de su territorio, pues. Pero bueno, me fui un poco muy rápido y dije todo de golpe, pero para eso vamos a regresarnos mucho más en el tiempo. En 1945, los Estados Unidos y la Unión Soviética derrotan al fascismo como uno solo. Cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos vencen al fascismo, ese modelo económico, es cuando se surgen dos cosas muy importantes. Una competición geopolítica. Comunismo. Mientras que los Estados Unidos estaban de parte del capitalismo, los de la Unión Soviética estaban de parte del comunismo. Es decir, pasaron de ser aliados a ser dos enemigos totalmente poderosos. Y ahora no era una simple batalla normal, no era nada tranquilo, era una carrera para ver quién llegaba primero a las armas nucleares. Sí, así era una carrera para ver quién desarrollaba más armas nucleares, así tal cual. Los que primero se adelantaron fueron los estadounidenses, que en 1962 pusieron armas nucleares en Turquía. Y para los que no saben, Turquía está de muy cerca, literalmente, de la Unión Soviética. Y con la Unión Soviética me refiero a la actual Rusia, ¿no? Lo cual claramente no fue una bienvenida muy bonita de la Unión Soviética, ¿no? Tener armas nucleares al lado que te pueden atacar en cualquier momento no creo que sea tranquilizante para todos. Pero vamos a regresarnos 3 años antes. 3 años antes, en Cuba triunfó un movimiento socialista, liderada por Fidel Castro. Y como está claro, ya saben que Cuba tenía una alianza con Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que de pasar a ser un país capitalista, Cuba pasa a ser un país socialista. Pasa a ser un país socialista por el gobierno de Fidel Castro. Eso no le agradó muy bien a los Estados Unidos y tuvieron discusiones, al punto de que rompieron relaciones los Estados Unidos con Cuba. Cuba, al necesitar protección y necesitar una forma económica y fondos para mantenerse después de esta separación con Estados Unidos, pues claro, ¿quién creen que le brindó la mano? A Cuba, que está muy cerca de Estados Unidos. La Unión Soviética. ¿Por qué? Porque también comunismo y socialismo están juntos, pues. ¿Qué pasó? Cuando se unió Cuba con la Unión Soviética, pasó algo muy interesante. Las empresas que estaban en Cuba, que eran de parte de Estados Unidos, cuando se afianzaron con sus fondos y todo eso, cuando se llevaban bien, ahora pasaron a nacionalizarse apoyando a la Unión Soviética. Es decir, las industrias de Estados Unidos las nacionalizaron para la Unión Soviética, porque ya, claro, Estados Unidos ya no eran sus amigos, ¿no? Entonces la Unión Soviética ahora sí, hola. Entonces lo que pasó de ser Estados Unidos en Cuba, se volvió de la Unión Soviética en Cuba. Y eso no le agradó para nada a los Estados Unidos. Los estadounidenses prepotentes lo vieron como una amenaza, ¿sí? Una amenaza.
por lo que los Estados Unidos prepararon un escuadrón específico, que eran gente que fue expulsada de Cuba, y pues nada, los preparó el escuadrón con gente expulsada de Cuba y los mandó a Cuba como espías para que hicieran su borlote. Claramente no funcionó y se dieron cuenta los cubanos y los soviéticos, lo cual no fue para nada agradable. Y claro, como los Estados Unidos vieron que eso no funcionó, dijeron: preparémonos para la invasión. Los estadounidenses se quisieron preparar para, ya saben, la invasión. Sin embargo, por el otro bando, Cuba y la Unión Soviética tenían otros planes. El líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, en secreto con Fidel Castro, dijeron: instalaremos misiles nucleares. El secreto no les duró mucho, debido a que el 14 de octubre de 1962 un avión espía de los Estados Unidos, pues ya saben, sobrevolando Cuba, se dio cuenta. Este avión espía, al ver todo lo que se estaba formando, que era el inicio de las fábricas de misiles, pues tomó muchas fotografías, las cuales la CIA verificó, y en efecto estaban fabricando armas, misiles nucleares. Después de 2 días, Kennedy se enteró de esto, de lo que estaba pasando en Cuba, y ¿sabes qué? Dijo: voy a hacer una reunión. En esa reunión reunió al Comité Ejecutivo de Seguridad Nacional, los cuales se pusieron de acuerdo en esa reunión y dijeron: bueno, pues tenemos que hacer algo. Dieron 3 estrategias para lidiar con esto. Estrategia número 1: acercarse a Khrushchev y dialogar. Es decir, cerrar y que nadie pase, porque, claro, están creando armas nucleares. Y número 3: atacar Cuba. Claro que Kennedy optó por tomar la segunda opción. Muy bien de su parte, Kennedy. Y impidió la entrada de los barcos a Cuba. Es decir, hicieron un bloqueo naval para que no siguieran construyendo pues armas nucleares. Mientras hacían ese bloqueo naval, en ese entonces querían tomarlo como una cuarentena. Mientras hacían el bloqueo naval, en ese entonces querían llegar a un acuerdo. Es decir, el bloqueo no era porque sí, querían tener un tratado para que no siguieran con este problema que estaba haciendo. El mundo entero vivió ajeno a esto durante una semana. Es decir, que no se llegó a nada en una semana del bloqueo naval. Entonces, Kennedy, un 22 de octubre en la noche de 1962, cabe recalcar, hace pública la crisis. Es decir, hace un comunicado de lo que está pasando. Y las palabras exactas de Kennedy fueron: Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Only last Thursday, as evidence of this rapid offensive buildup was already in my hand, Soviet Foreign Minister Gromyko told me in my office that he was instructed to make it clear once again, as he said his government had already done, that Soviet assistance to Cuba, and I quote, pursued solely the purpose of contributing to the defense capabilities of Cuba, unquote. That, and I quote him, training by Soviet specialists of Cuban nationals in handling defensive armaments was by no means offensive. And that if it were otherwise, Mr. Gromyko went on, the Soviet government would never become involved in rendering such assistance, unquote. That statement also was false. Acting therefore in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere, and under the authority entrusted to me by the Constitution, as endorsed by the resolution of the Congress, I have directed that the following initial steps be taken immediately.
To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, will, if found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. I call upon him further to abandon this course of world domination and to join in an historic effort to end the perilous arms race and to transform the history of man. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere, and we hope around the world. God willing, that goal will be achieved. Estas fueron las palabras de Kennedy en el noticiero, pues por lo que estaba pasando, ¿no? Esto fue lo que dio a entender al mundo. Tuvo que tener mucho cuidado con cada palabra que decía, porque cualquier cosa que se le saliera que no estuviera bien, estallaba una crisis en el occidente. Para finalizar, con mi parte, diré la carta a Khrushchev. ¿Carta a Khrushchev? Sí. Kennedy dijo, ¿sabes qué? Voy a mandar una carta a Khrushchev porque tengo que decirle algo. Kennedy le dijo que no permitiría más llegadas de barcos y que desmantelara las armas para llevarlas de regreso. Es decir, Kennedy le dijo, ¿sabes qué? Quita tus barcos, quita tus cosas y regrésate. ¿Por qué? Porque esto es un acto de guerra. Khrushchev, al tener esa carta, dijo, ¿sabes qué? Esto no lo voy a detener, me voy a quedar así y que no sé qué. Y se vinieron cosas, ya saben, no tan buenas. Y aquí entra un personaje muy importante en la negociación. Bobby, uno de los consejeros de Kennedy. Bobby Kennedy, que fue uno de los que ayudaron para que este pacto estuviera bien, que hubiera un acuerdo, porque todo se estaba empezando a descontrolar. Y hasta aquí llega mi parte, que es la primera parte del resumen de la crisis de los misiles en Cuba. Kennedy reconoció que incluso si Estados Unidos llegaba a ganar, la victoria tendría el sabor de las cenizas mencionadas. El discurso de Kennedy provocó que la URSS detuviera la escalada de violencia y se fueran con vistas más al establecimiento de relaciones entre las dos potencias. En paralelo al discurso, Bobby Kennedy se entrevistó con Anatoly Dobrynin. Bobby le preguntó al ruso si podía confirmarle que Kremlin le había dado órdenes de detener o variar el rumbo de sus capitanes de los buques con destino a Cuba. Anatoly le respondió que no. Así que el ruso le hizo ver a Kennedy que los americanos no podían enseñorarse de los mares. Todo esto hacía que cada vez la posibilidad de una guerra nuclear se mostrara con toda su crudeza. Por otra parte, Nikita Khrushchev le dejó muy claro la noche del miércoles 24 de 1960. En un mensaje por televisión, Nikita rechazó todas las exigencias de los americanos. Por primera vez el Pentágono activó el DEFCON 2, que es el nivel inmediato previo al máximo de alerta, que es el DEFCON 1. La guerra se dio por inminente cuando la diplomacia constante mostró que no había un punto de acuerdo posible entre rusos y americanos. Célebre encontronazo en dialéctico el jueves 25 entre el embajador de Estados Unidos, Andrei Stevenson, y su homólogo ruso, Valery Ansov. Stevenson combinó al soviético. Niega que la URSS haya instalado bases atómicas en Cuba. Responde sí o no, le dijo. Rápido el soviético contraatacó con: no estamos en una corte americana, con lo que no contestaré ninguna de sus preguntas propias.
Stevenson inmediatamente le mostró las fotos tomadas por el avión espía U-2 11 días atrás, dejando evidencia a Zorin. Cuando el mundo parecía precipitarse al caos, se oró el milagro. El viernes 26, Nikita hizo llegar al presidente Kennedy una carta con una oferta muy tentadora: la retirada de los misiles a cambio de que Estados Unidos se comprometiera a no invadir Cuba. Antes de que el presidente pudiera contestar la propuesta, el premier soviético aprovechó para añadir otra: la retirada de los misiles de Turquía, apuntando a la URSS. Al día siguiente, sábado 27, tras la propuesta, llegó la noticia de que un avión U-2 estadounidense había sido derribado sobre Cuba. La tensión no podía ser mayor. La invasión de la isla parecía inminente y con ella el inicio de una guerra nuclear. Pero gracias a la buena diplomacia entre Bobby Kennedy y Anatoly Dobryn, en una reunión de urgencias se consiguió llegar a una solución pacífica. El fin de la hostilidad se verificó por la vía de los hechos, con Khrushchev anunciando el desmantelamiento de las bases en Cuba y Kennedy levantando el bloqueo marítimo y ordenando que cesaran los vuelos sobre la isla. Era el 28 de octubre del 62, el último de los 13 días en que el mundo contuvo el aliento. Las principales consecuencias de la crisis de los misiles fueron las siguientes: la muerte del piloto norteamericano que conducía el avión espía derribado por las defensas antisoviéticas, el inicio de diferencias entre la Unión Soviética y el gobierno de Cuba, que manifestó públicamente su disgusto ante el separamiento de las bases de misiles soviéticos, el separamiento de los misiles que la OTAN había instalado en Turquía, que tuvo lugar 6 meses después de la crisis de octubre, la instalación del llamado teléfono rojo, una línea que ponía en comunicación directa a los líderes de Estados Unidos y de la Unión Soviética para que llegaran a acuerdos mágicos de manera rápida ante eventuales crisis. Las causas de los misiles de Cuba fueron: la primera, la firme decisión del gobierno de los Estados Unidos para evitar que Cuba se convirtiera en un foco de irradiación de ideas revolucionarias en el continente americano. La segunda fueron los reiterados intentos del gobierno estadounidense para derrocar al imperio castrista. El tercero fue el embargo comercial y económico que Estados Unidos le impuso a Cuba, así quitando la disponibilidad y quitándoles la estabilidad financiera que era tan poca la que poseían, y en el comercio de los productos, creando mucha problemática también a los cubanos. Otro fueron las rivalidades entre la URSS o la Unión Soviética y los Estados Unidos, y esto se debía a que la URSS quería destruir el comunismo y eso alarmó a los Estados Unidos, pero en parte también a la Unión Soviética le preocupaba el hecho de que los Estados Unidos poseían demasiado armamento atómico y temían que los Estados Unidos usaran eso en su contra, así como el otro continente también temía que la Unión Soviética usara más tropas soviéticas contra ellos. Y otra causa fue la alianza entre Cuba y la Unión Soviética y la promesa de que la Unión Soviética iba a comprar el azúcar que los Estados Unidos dejaron de consumir debido a los problemas que ellos tenían y empezaron a tener por las tropas soviéticas y los misiles que empezaron a encasquillar ahí entre Cuba. Y otro fue los misiles que se instalaron en Turquía. Finalmente la intensa crisis se resolvió. Kennedy y el primer ministro soviético Nikita Khrushchev acordaron que la URSS retiraría los misiles de Cuba, mientras que Kennedy prometió no invadir Cuba y quitar los misiles de Turquía. La crisis de los misiles de Cuba. La crisis de los misiles de Cuba fue el conflicto diplomático entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962.
generado a raíz de la toma de conocimiento por parte de Estados Unidos de la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. Cuba había estado ligado a los intereses de Estados Unidos desde su independencia de España en 1898, en especial durante el régimen militar de Fulgencio Batista, hasta que Fidel Castro llegó al poder en 1959 tras el triunfo revolucionario. Castro se alineó con la URSS en plena Guerra Fría e impulsó medidas de colectivización que evitaran los planes de los estadounidenses sobre la explotación en Cuba. ¿Qué importancia tuvo la crisis de los misiles en Cuba? La crisis de octubre de 1962, también conocida como crisis de los misiles en Cuba, fue el momento álgido de la Guerra Fría. A 60 años de este acontecimiento, BBC Mundo repasa cómo fueron los días de terror en los que el planeta se asomó a la Tercera Guerra Mundial en un conflicto nuclear sin precedentes. Aéreas estadounidenses fotografiaron rampas de lanzamiento y misiles a medio instalar en Cuba con alcance de 3.000 kilómetros con gran poder de destrucción que tomó por sorpresa al gobierno de los Estados Unidos. Vino Estados Unidos en la crisis de los misiles. Aviones de reconocimiento U-2 de la Fuerza Aérea Estadounidense fotografiaron rampas de lanzamiento y misiles a medio instalar en Cuba con alcance de 3.000 kilómetros con gran poder de destrucción que tomó por sorpresa al gobierno de los Estados Unidos. La retirada de los misiles de Cuba causó un monumental enfado a Fidel Castro, quien había sido excluido de las negociaciones entre ambas potencias para resolver el conflicto. Castro argumentó que la retirada de los misiles de Cuba dejaba a la isla en una posición muy vulnerable por si en dado caso a Estados Unidos se le daba la oportunidad de atacar la isla. Mientras tanto, en las calles de La Habana, el resentimiento por la retirada de los misiles, combinado con la irresistible tendencia a la burla de los cubanos, engendró una expresión que quedaría en la historia, no tanto solamente de Cuba, sino también con la relación que tenía con Estados Unidos y Rusia, en la actual Rusia que antes era la URSS.